Buenas tardes, mi nombre es Joana Rubí Peña Castañeda, soy de Campus Toluca, sede Metepec, y hoy voy a explicar el sentido trascendente de la vida. Primero, entendemos por la palabra trascender que es sobrepasar, superar, mejorar o crecer en algún aspecto. En cuanto a lo que veíamos, la vida no se termina, sino que sino que hasta una trascendencia más plena, o sea, que la logra alcanzar. Bueno, un poco más de la explicación es el preocuparse por hallar un sentido a la existencia en una realidad primaria. Es una característica muy original en el ser humano. El hecho antropológico fundamental es que es del ser humano remite siempre más allá de sí mismo, que ir más allá de lo que uno es, hacia algo que no es él, hacia algo o hacia alguien, hacia un sentido. El ser humano se realiza a sí mismo en la medida que trasciende. Primero debemos adquirir una conciencia muy clara de que como seres humanos formados de alma y cuerpo, somos trascendentes. Es decir, que cuando muramos y todos hemos de llegar un día a ese momento, no desaparecemos en la nada, no dejaremos de existir, sino que iremos de la cabeza a la eternidad. Ese concepto no fácil de explicar y muchas veces tampoco de asumir, pero es real. Lo segundo es que debemos adquirir que la conciencia también es muy clara de cada acto que realicemos en esta vida. En la vida finita en la que tiene fin, cuyos días están trazados desde siempre por Dios, desde antes de nacer cada uno de nosotros tiene una trascendencia fundamental con vistas a la otra vida, a la eterna, a la que no tiene final. Bueno, mi pregunta, detonadora es, ¿qué es el ser? Hola, mi nombre es Diego Becerril Hernández y soy del campus de Prepatec Toluca. Y mi título es Cree libremente. Bueno, para empezar quiero mostrarles qué es la inmanencia. La inmanencia es que es inherente a algún ser o va unido de un modo inseparable a su esencia, aunque racionalmente puede distinguirse de ella. Bueno, la existencia de un ser divino trascendente no es necesaria para darle sentido a la vida. Desde luego es bueno creer en algo, tener fe en algo. Los seres humanos pueden dar sentido a la vida creando valores. El sentido de la vida también te lo puede dar aquellas cosas que te proporcionan felicidad estando en este mundo. Todas las acciones como ayudar a los demás o lo que te haga sentir completo como persona le puede dar sentido a la vida. El sentido inmanente de la vida puede verse como un modo de vida, donde lo más importante es vivir el momento, aquí y ahora, porque la vida solo hay una y no volveremos a existir. A lo que esto se puede traducir es que solo se piensa en lo que se quiere en ese momento y disfrutar de la vida sin ninguna preocupación. El sentido de la vida nos dice que al morir es el fin de nuestra existencia. Y esto puede tener algo de cierto, porque no existe alguna prueba 100% segura de que exista algo después de morir. Por esta razón, podría ser cierto que al morir solo queda nuestro recuerdo, el recuerdo de nosotros. Y bueno, mi pregunta detonadora sería, ¿creen que necesariamente tenemos que creer en un ser divino para darle sentido a nuestras vidas? Y bueno, eso sería todo de mi parte. Bueno, yo soy Lorena Vargas Galván del campus Metepec y mi tema va a ser entre el racionalismo y el afecto en la filosofía de la religión. Para comenzar, me gustaría especificar que no importa si eres creyente o no creyente dentro de la filosofía de la religión, lo que sí es importante es que estés abierto a las respuestas de todas las reflexiones filosóficas. Entonces, para empezar este tema, me gustaría comenzar con que muchas veces se confunde que la filosofía y la religión son opuestas o que la filosofía está en contra de todas estas propuestas o creencias religiosas. Pero eso no es así. La filosofía simplemente quiere estudiar a profundidad el fenómeno de la religión. Entonces,
Dios, que es el objeto supremo de la mayoría de las religiones, da respuesta a muchas de las preguntas filosóficas como las que puse aquí. ¿Por qué existe algo y no más bien nada? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Y de dónde surgimos? Pero entonces, ¿es Dios una creencia humana, una simple palabra o es un ente superior a todo lo real? Para poder contestar esta pregunta, vamos a hablar sobre dos posturas en específico dentro de la filosofía de la religión, la postura unívoca y la postura equívoca. Vamos a empezar con la postura unívoca, la cual, como dice aquí, pone lo racional sobre el afecto y los sentimientos. Esta cree que Dios es solo un deseo para encontrar una protección sobre los peligros de la vida o una necesidad de encontrar respuesta a los enigmas o a los orígenes de la vida. Y también es como ese deseo de querer prolongar la vida después de la muerte. Eso es lo que se cree, que solo Dios es una palabra para poder justificar todo eso. Freud es el principal filósofo univocista y él lo que piensa es que la religión es una cuestión totalmente psicológica y que es como un remedio para todos los sufrimientos. De igual manera, él piensa que la sociedad lo usa como una figura paterna para, pues, como una protección en los peligros. Después tenemos la postura equívoca, que se podría decirse que es lo contrario a la unívoca, porque esta no opta por un racionalismo exagerado, sino por el sentimiento y el afecto. Esta postura no busca la razón. De hecho, cree que la relación con Dios va más allá de lo teórico e instala lo trascendente. Entonces, en esta se cree que Dios es tu relación con Dios debe ser íntima y va más allá inclusive de los gestos o las acciones. Como principal filósofo aquí tenemos a Emmanuel Levinas y él piensa que Dios es un ser infinito y que su excelencia no tiene límites. Y de igual manera, él piensa que la trascendencia y la religión y Dios debe de dejar de verse como un objeto y para ello se tiene que pensar mejor o hacer algo que él llama más que pensar. Y ya, mi pregunta detonadora sería, ¿crees que a través de los años Dios realmente solo se ha vuelto una necesidad o ilusión para poder protegerse contra los peligros de la vida? Y listo. Gracias. Y bueno, la pregunta detonadora que estaremos discutiendo el día de hoy es, ¿crees que a través de los años Dios realmente solo se ha vuelto una necesidad o ilusión para poder protegerse contra los peligros de la vida? Empezaremos con mi compañera Rubí. Adelante. Bueno, yo la verdad no pienso que se haya vuelto una ilusión, pero tampoco una necesidad. Yo creo que es algo que la gente cree dependiendo a la religión que a ellos les hayan impartido. Se han visto también que han ocurrido cosas sobrenaturales, se podría decir, y que no son explicables incluso por el ser humano. Pero bueno, yo pienso que eso lo es dependiendo del criterio de las creencias de la religión que cada individuo tenga de quién es Dios o qué es realmente Dios, ¿no? Es lo que yo pienso, es mi punto de vista y es mi postura ante esta pregunta. Muchas gracias, Rubí. Ahora continuaremos con Diego. Adelante. Desde mi punto de vista, considero que es una cuestión de cada quien. Creo que depende mucho, depende demasiado de cómo se educaron a las personas y de los valores y creencias que les inculcaron de pequeños. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, mi opinión sobre esta pregunta es que como lo expliqué anteriormente durante la presentación, la relación que cada persona lleva con Dios es totalmente íntima y personal. Y entonces, igual que como lo mencionó mi compañero Diego,
esta situación depende mucho de los valores que a cada quien le inculcaron desde que eran pequeños y a lo largo de todo su crecimiento. Por el otro lado, también creo que como cualquier otra cosa, a través de la historia, las cosas pueden ir cambiando o no quiero decir deformándose, pero pues sí tienen cambios. Entonces, también considero que la manera en la que las personas llevaban a cabo, a lo mejor su religión hace 100 años no es la misma la que se lleva en estos instantes. Y también creo que depende de un balance que exista entre, en este caso sería entre lo unívoco y lo equívoco, pero no, no verlo a Dios como una manera en la que solo sea un deseo, una justificación o una necesidad, y tampoco verlo solo como un ente que va más allá de lo natural, sino encontrar un buen equilibrio. Creo que eso es lo ideal. Sin embargo, también pienso que existen personas que no ven la religión como algo que que va más allá de lo teórico, sino que también es sentimiento y afecto. Entonces creo que muchas de este tipo de personas sí pueden solo creer en Dios como una palabra de 4 letras cuando necesitan una, cuando están en una necesidad o en algún peligro, como lo dice la pregunta. Gracias.